Vamos a otro tema. La canasta básica de alimentos volvió a dispararse en noviembre, anotando un aumento de 3,6% y una variación acumulada de 27% en los últimos 12 meses, cifra que arrastraría a más de 335.000 personas a la pobreza. Vamos a conversar sobre este tema. Estamos para eso con el académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Raimundo Soto. Raimundo, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días a todos. A ver, definamos y recordemos también qué es la canasta básica y por qué también la preocupación en términos del crecimiento sostenido que ha tenido en los últimos meses, en todo el año, de hecho. Primero hay que separar dos cosas. Una es la canasta básica de alimentos, que fue la que subió 27%, no la canasta básica total. Sí. La canasta básica considera un cierto número de bienes que se consideran esenciales para la mantención de la vida y para el desarrollo razonablemente adecuado de una persona y de una familia. Y por lo tanto, a diferencia del índice de precios al consumidor, que incluye muchos otros bienes, la canasta básica considera un segmento más reducido de bienes, concentrado principalmente en alimentos y en otros bienes de necesidad básica. Uh-huh. Ahora, esto está mostrando, Raimundo, una cosa evidente: la inflación, la presión inflacionaria nacional e internacional que ha afectado durante todos estos meses a Chile, los esfuerzos del Banco Central a través de su política monetaria para ir reduciendo justamente esto con los efectos negativos para los consumidores en este caso, pero desde lo que es la canasta básica de alimentos es quizá uno de los temas más sensibles porque finalmente son de subsistencia, son productos que muchas veces no se pueden reemplazar en términos de algo que pueda ser más barato, o muchas veces la oferta que se dispone es más bien de precios que han subido todos por igual, ¿no? Sí, la canasta básica de alimentos incide muy fuertemente en el bienestar de la familia y por eso la preocupación de que haya aumentado tanto durante los últimos 12 meses. Recordemos que la inflación general está alrededor del 12-13%, por lo tanto la canasta básica de alimentos ha aumentado más del doble de la inflación. Hay que ser justo con algunas cosas que a veces se olvidan. Los alimentos suelen ser muy volátiles, en particular frutas y verduras tienden a tener movimientos de precios que son al alza o a la baja bastante fuertes. Uh-huh. Y eso hace que la volatilidad de precios de la canasta básica de alimentos sea más alta que la del IPC en general. Aún así, la tendencia es sumamente preocupante. Hay razones internacionales que son importantes, desde la guerra de Ucrania con Rusia, que ha puesto presión sobre el precio de muchos alimentos, la devaluación del peso chileno, que ha pasado, como lo vemos todos los días, llega a veces hasta los 900.000 pesos, también incide en muchos de los bienes porque son importados o porque tienen un componente importado que es importante. Así es que por las dos razones uno podría entender que la inflación haya subido tanto en los últimos 12 meses. Ahora, el Banco Central ha hecho una política monetaria rigurosa para tratar de bajar la inflación, sobre todo la inflación general, que es lo que al Banco Central le preocupa, bajarla a niveles que sean los de más largo plazo, como tuvimos durante 15 años hasta antes del estallido social, en el rango de 3%, más o menos. Ahora, eso toma tiempo. Los ajustes hacia la baja de la inflación son extremadamente costosos y extremadamente largos. Y por lo tanto debiéramos pensar que esto va a permanecer por un tiempo relativamente largo. No me atrevo a dar una cifra de cuántos meses, pero probablemente durante el año 2023 veamos que la inflación converge a su nivel de largo plazo, pero todavía va a estar alta por varios meses más. Claro, tú lo dices, Raimundo, extremadamente largo porque también hay un rezago, podríamos decir, entre lo que puede ser el dato del INE o el efecto práctico con lo que es el comportamiento de los distintos bienes y servicios, y en este caso de los bienes, como por ejemplo la canasta básica de alimentos, ¿no? Y va a depender también si hay incorporado o no factores estacionales, por ejemplo, como las frutas y las verduras. Sí, pero los factores estacionales, como su nombre bien dice, desaparecen relativamente rápido porque son estacionales, claro, ¿no? Y por lo tanto, para el largo plazo, en el corto plazo pueden ser muy duros para las familias, pero en el largo plazo debieran desaparecer. Acá el largo plazo puede ser un año, ¿no? Porque los precios se ajustan relativamente rápido. Ahora, los ajustes son lentos porque tienen que producirse otras cosas en la economía para que la acción del Banco Central y la acción del Ministerio de Hacienda también lleven a una reducción de la presión inflacionaria. Eso toma tiempo, la gente cambia sus expectativas, la gente empieza a ajustar sus precios
y cuesta mucho convencerlos de que los precios van a bajar. Entonces hay que tener harto cuidado con los booms de inflación porque suben súper rápido, Sí. suben como un cohete los precios y bajan muy lento, como las plumas, ¿no? Y como las plumas van cayendo suavemente, así caen los precios también. Claro, y por eso se demora su tiempo, ¿no? Se dice desde el Ministerio de Hacienda, las propias proyecciones del Banco Central, que la inflación va, entre comillas, a ceder algo más durante el próximo año, pero evidentemente en una tendencia que va a ser lenta, y eso se va justamente a reflejar en los productos. Efectivamente, es lento el ajuste hacia abajo y además en nuestro caso particular es también contingente. Ujú. Es decir, hay medidas que son dañinas para el control de la inflación que podrían ser implementadas en el futuro, aun cuando el Ministerio de Hacienda y el Banco Central estén en contra de ellas. Por ejemplo, un nuevo retiro de Claro. ahorros previsionales podría acelerar el proceso inflacionario eh, y está más allá probablemente de lo que el Ministerio de Hacienda o el Banco Central puedan controlar. Claro, una discusión que se podría, lo ponemos en condicional, pero todo apunta hacia eso, reanudar en abril cuando haya pasado el plazo en que tras haber sido rechazado el proyecto de ley, un año pasa, se puede nuevamente volver a discutir o plantear e ingresar. Eso es efectivo, hay una incertidumbre que es importante ahí. Esa incertidumbre además tiene un efecto perverso en otra dimensión, ¿eh? Y es que una manera de producir una baja en los precios de alimentos, etcétera, es asegurarle a los productores que va a haber un periodo de estabilidad hacia adelante, de modo tal de que inviertan y de que aumente su producción. Si los productores están inseguros o no creen que vaya a haber un desarrollo y un crecimiento en la economía, la inversión se va a mantener deprimida, como ha estado últimamente, y eso va a impedir que haya un aumento de producción que podría llevar a la baja de los precios. No es tanto en los alimentos, pero en otros bienes sí es importante el efecto. Ahora, mencionabas, Raimundo Soto, también elementos importados, digamos, que van generando esta mayor presión inflacionaria, lo que es el tipo de cambio, un tipo de cambio que en los últimos meses ha bajado con respecto a los 1.050 pesos, que en algún minuto se ubicó como máximo histórico, pero igualmente está en 884 pesos. Lo veo ahora, que es un nivel alto en comparación si lo hacemos en una mirada histórica a años anteriores. Y esto también con respecto a los precios de la gasolina, el petróleo, que durante este año ha tenido un alza importante, que ha ido cediendo, pero esto de a poco se va reflejando en la situación a nivel de nuestra economía, que es importador neto de combustible, de petróleo en este caso. Y eso afecta en términos de los costos de la energía, logística y finalmente también en los alimentos, ¿no? Es efectivo que tiene un impacto fuerte. Tiene un impacto secundario también en que estamos gastando un montón de plata en subsidiar el precio Claro. del combustible para algunos sectores de la economía. Habría que preguntarse si el subsidio puede sobrevivir o no, o es permanente o no, lo que podría llevar también a un ajuste en los costos de transporte y eventualmente en los precios. Pero es cierto que el petróleo tiene una incidencia importante en el nivel de precios. Ahora, el tipo de cambio es cierto que se ha evaluado y tú acabas de mencionar que está en 880 y que llegó en algún minuto a 1050. Si lográramos un acuerdo político que llevara a una mayor estabilidad en las reglas del juego en Chile, es bien probable que los efectos de tipo de cambio vayan en la dirección hacia la baja y eso permita también que haya un mejor control o más rápido control de la inflación. Ujú. Claro, una mayor apreciación del peso en ese sentido, no solamente por los vaivenes del dólar a nivel internacional, ¿no? No, es el local. Ya. Los vaivenes internacionales existen, es cierto, pero acá la mayor parte del problema radica en la economía local y en la incertidumbre asociada a cambios constitucionales, cambios de reglas, cambios de funcionamiento del Estado, etcétera, eh, que producen incertidumbre y es natural que la gente cuando tiene incertidumbre trate de refugiarse en activos que son un poco menos sensibles a ese tipo de variaciones, ¿no? Sí. Por último, Raimundo, y agradeciendo estos minutos y esta explicación, ¿no? Hablábamos al comienzo de lo que es la política monetaria por parte del Banco Central. Ya en su última reunión del Consejo del Banco Central se indicaba a luces, digamos, de que toca techo, digamos, lo que es la tasa de interés, la tasa referencial a 11,25%. Ahora, la pregunta que se viene es, ¿cuándo podría comenzar a bajar? Y eso evidentemente siempre está en condicional porque los factores internos, como bien mencionaba, y externos también van generando una evaluación distinta, ¿no? Sí, dos puntos. Cada vez que el Banco Central hace un movimiento de tasa, la reacción no es instantánea en el mercado.
toma tiempo, porque básicamente lo que está diciendo el Banco Central es que el costo de endeudarse crece y por lo tanto el canal a través del cual esto opera es mucho más lento de lo que la gente aprecia. Entonces uno puede subir la tasa, el Banco Central puede subir la tasa de interés este mes y el efecto tal vez tardar 4, 5, 6 meses en producirse y tal vez más. Entonces, cuando el Banco Central dice que la tasa llegó probablemente a su punto más alto, está planeando dos cosas. La primera, un horizonte de cosas que pueden razonablemente suceder y que podrían afectar esto. Y lo otro es que va a tener efecto en 2, 3 o 4 trimestres más adelante. Entonces, si bien es cierto que la tasa llegó a su máximo, el efecto máximo todavía no ocurre. Va a ocurrir más adelante. Y eso también señala que el efecto sobre la inflación va a tomar tiempo. Raimundo Soto, muchísimas gracias por acompañarnos y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, gracias.